Francia, 1917. Uno de los momentos más crueles de la Primera Guerra Mundial. El Abril Sangriento. Se libraba una batalla de consecuencias catastróficas para conseguir el control aéreo. Un hombre acecha a su presa sobrevolando la campiña francesa. El piloto ni siquiera sabe que está ahí. Con una máquina diseñada para abatir los aviones aliados. ¿Quién dice que las llamadas peleas de perros eran justas? El sanguinario Barón Rojo alemán llena los campos de cadáveres y de escombros en llamas. Cualquier enemigo que estuviera por debajo de él era hombre muerto. Hasta que un piloto aliado con un modelo nuevo de avión cambia el destino del mejor aviador del mundo. En la historia de la humanidad hay capítulos puntuales en los que coinciden un personaje intrépido, una situación crucial y una innovación en la tecnología. El destino une al hombre, al momento y a la máquina. Hola, soy Hunter Ellis. Manfred von Richthofen, más conocido como el Barón Rojo, fue un cazador nato que convirtió el espacio aéreo en la Primera Guerra Mundial en su terreno de caza. El Albatros D-3 fue su arma principal. Esta unión entre el hombre y la máquina aterraba a los pilotos aliados y generó una fuerza devastadora que condujo a uno de los episodios más sangrientos de la guerra. Abril de 1917. Solo en este mes, el as de la aviación alemana ha derribado 21 aviones. Pero aunque parezca invencible, los pilotos aliados preparan nuevos modelos de aviones de guerra para poder desafiar su superioridad. Ahora más que nunca, el Barón Rojo tendrá que usar todas sus habilidades y mantenerse en lo alto para sobrevivir. Cuando te encuentras solo en un avión, solo tienes una oportunidad. Si el tipo que está al otro lado es mejor que tú y consigue disparar primero, serás tú quien caiga. 4 de agosto de 1914. Alemania inicia las ofensivas en la Primera Guerra Mundial invadiendo Bélgica, que es un país neutral. Gran Bretaña declara la guerra inmediatamente. Los aviones solo tienen 10 años de vida cuando empiezan los enfrentamientos y los líderes militares no tienen muy claro cómo usarlos. Aún no se había determinado su función. ¿Qué iba a hacer un avión? Sabían lo que podía hacer una pistola o un tanque, pero no sabían qué función cumplía un avión. La primera tarea para los aviones de guerra fue la de reconocimiento. Eran aviones de 2 plazas que transportaban al piloto y a un observador, un oficial instruido para fotografiar movimientos de tropas y de artillería. La misión de reconocimiento era primordial. Los servicios aéreos debían proteger a los servicios de reconocimiento que operaban en territorio contrario y derribar los aviones enemigos. Enseguida aparecen los aviones de combate especializados, diseñados para perseguir a la aviación enemiga. Pero los caza necesitan más potencia para disparar, y descubren que llevar un arma a bordo es una gran idea. Tenían estructuras muy poco resistentes hechas de madera y tela. Eran tan frágiles que apenas se mantenían estables con 2 hombres a bordo. Si además subían un arma, algunos de ellos no podían ni despegar. Para subir munición pesada a bordo, los aviones tenían que ser de una plaza, y el mismo piloto era el tirador. Esto supone un nuevo reto. Si tu avión tiene la hélice delante y disparas desde detrás de ella, puede que le des y seas tú quien acabe muriendo en vez del enemigo. Hay que encontrar una forma de esquivar la hélice. Los alemanes solucionaron el problema en 1915 con un interruptor que sincronizaba la ametralladora con el movimiento de la hélice. Conseguían que el arma disparara en los intervalos en los que la pala de la hélice no estaba delante. Esta innovación supuso una gran ventaja para Alemania. Como la mayoría de los caza iban armados por la parte anterior del avión, los pilotos apuntaban a la parte trasera del avión enemigo. Se le llama pelea de perros porque parecen 2 perros persiguiéndose las colas el uno al otro. El combate aéreo no tenía precedentes y los pilotos inventan diferentes tácticas sobre la marcha. Tácticas como la pelea de perros. Nadie sabía cómo iba a ser.
Estaban haciendo algo que nadie había hecho antes. No hay normas, no hay técnica. Piensan distintas maniobras y las prueban. En 1916, una de las grandes figuras de la aviación alemana tiene 25 años y se llama Oswald Boelcke. Desarrolla una serie de tácticas que luego formalizará como normas para la aviación de combate, la Boelcke Dicta. Lo primero y lo más importante es conseguir altitud. Debes estar por encima del enemigo, debes verle antes de que él te vea a ti. Debes mantener el sol a tu espalda para que el enemigo lo tenga de cara cuando mire en tu dirección, dificultándole la tarea. Boelcke descubre que el mejor ataque es el que empieza con un movimiento descendente y por la parte trasera del avión enemigo. La peor posición en la que te puedes encontrar es tener a tu enemigo por encima de ti en la parte posterior, porque puede descender en tu dirección ganando velocidad con la pérdida de altura y acabará atrapándote. Con estas tácticas, Boelcke se convierte en una celebridad nacional, consiguiendo victoria tras victoria. Los pilotos son una nueva raza. Eran un nuevo tipo de héroe ya que ningún ejército había tenido pilotos hasta la fecha. La gente estaba impresionada con estos chicos que volaban y derribaban aviones enemigos. El verano de 1916, Alemania controla Bélgica, Luxemburgo y parte del noreste de Francia. En julio, el ejército alemán esquiva el ataque masivo de las tropas aliadas en la batalla de Somme. A los alemanes no les preocupaba demasiado controlar el espacio aéreo de Gran Bretaña o de Francia. Les interesaba más defenderse de los aviones enemigos que se acercaban a su territorio para espiar a su ejército. El segundo año de guerra, los aliados ya habían desarrollado aviones de combate especializados. Francia había desarrollado el Escadrille de Chasse, los británicos usaban los caza en escuadrones y los alemanes vieron que era necesario hacer algo parecido. Los escuadrones de combate alemanes se llaman Jagdstaffel o Jasta y agrupaban entre 12 y 18 aviones. En agosto de 1916, Oswald Boelcke lidera el Jasta II. La misión del escuadrón de Boelcke se ceñía exclusivamente al combate aéreo. Debían mantener el espacio aéreo alemán libre de aviones aliados. Boelcke tiene autoridad suficiente para reclutar a los pilotos que quiera. Entre sus elegidos se encuentra un oficial de caballería de 23 años que resulta ser un buen piloto. Esta elección determina el principio de una unión entre un hombre y una máquina que creará una de las grandes leyendas militares en cuanto a valentía y resistencia se refiere. El oficial se llama Baron Manfred von Richthofen. Kapitän Boelcke, schon gut. Bitte kommen Sie herein. Boelcke no buscaba pilotos que tuvieran las habilidades necesarias para llevar aviones de combate, sino pilotos que tuvieran coraje y fueran agresivos. Cualidades que observa desde un primer momento en Manfred von Richthofen. Lo que Boelcke ve en Richthofen es a un joven con espíritu. Es un asesino, un soldado, y creo que Boelcke se da cuenta de que es imperturbable. Esa actitud es la que hay que tener para sobrevivir en el aire. Richthofen inicia su carrera como piloto de combate en uno de los primeros aviones diseñados para ese fin, el Albatros D2. Su motor, muy potente y pesado, permite llevar una ametralladora doble. El Albatros es veloz, ideal para descender y acercarse a aviones más lentos y poco manejables y derribarlos. Richthofen destaca durante las instrucciones de Boelcke y el 17 de septiembre de 1916 derriba el primer avión enemigo. La primera victoria confirmada es motivo de euforia para un piloto. Hay que tener presente que la mayoría de los pilotos conseguían abatir aviones. Richthofen inicia la tradición de encargar una copa de plata para cada victoria, con la fecha y todos los detalles grabados en ella. Pronto se convertirá en el héroe del escuadrón. Otros pilotos eran mejores que Richthofen realizando acrobacias. Otros eran mejores disparando o mejores que él como pilotos. Pero él era el mejor con el caza. Y eso no requería unas habilidades concretas, sino una forma de pensar, una actitud. Él volaba para abatir al enemigo.
...23 de noviembre de 1916... Richthofen lleva menos de 3 meses como piloto y ya contabiliza 10 victorias cuando se enfrenta a un piloto británico en un de Havilland DH2. En noviembre de 1916, el de Havilland DH2 empieza a quedarse obsoleto. Tiene un motor rotativo. Tiene muchos cables y una cola hecha en un enrejado que aloja la hélice trasera. Comparado con el Albatros, es muy poco resistente. Richthofen sabe que el avión es inferior al que él lleva. Sabe que se trata de que no le supondrá mucho trabajo derribarlo. Pero lo que observa enseguida es que persigue a un buen piloto, a alguien que puede llegar a ser mejor que él mismo. Tras los controles del avión enemigo se encuentra el número 1 de la aviación británica de combate, el mayor Lanu Hawker. Hawker, quien ya poseía una Cruz Victoria por sus méritos anteriores, era un piloto sobresaliente. Era muy buen aviador y compartía muchas de sus cualidades con Richthofen. Le llamaban el Belky inglés. Hawker hacía maniobras que Richthofen no había visto jamás. Y este no dejaba de pensar en estrategias, en cualquier maniobra para desestabilizar a Hawker. Después de una larga serie de maniobras, Richthofen consigue coger el control de la situación y dirige la vista hacia la cola de Hawker. Manfred von Richthofen está a punto de realizar el mejor blanco de su carrera, cuando de pronto todo sale mal. ...23 de noviembre de 1916... Después de una larga pelea de perros... Manfred von Richthofen se encuentra en una buena posición para abatir al piloto de combate más prestigioso de Gran Bretaña... ...el mayor Lanu Hawker... pero sus 2 ametralladoras se atascan. Era algo relativamente frecuente en las ametralladoras sincronizadas que llevaban el sistema de interrupción del arma cuando las palas de la hélice se encontraban delante. El hombre es Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. El momento, el abril sangriento de 1917, que ya se acerca. La máquina, el Albatros D3. A Hawker no le queda demasiado combustible y decide volver a casa. La ventaja para los alemanes es que todas estas batallas pasaban en su territorio. Y a los pilotos británicos les supone un largo camino que hace que se queden sin combustible. Richthofen se acerca al de Havilland y consigue solucionar el atasco. Hace que el mejor de los pilotos británicos se estrelle a 45 metros de las líneas aliadas. En ese momento, Richthofen aprende que lo que importa no es la calidad de la máquina, sino la destreza del piloto. Y acaba de comprobar lo que significa enfrentarse a un piloto que sabe lo que hace. Aunque su avión sea peor que el tuyo, puede vencerte. Richthofen es un enemigo incansable que siempre espera el mejor momento para presentarse antes de atacar. Su clara superioridad es consecuencia de una de sus pasiones de la infancia, cazar en los bosques de Alemania. Manfred von Richthofen nace el 2 de mayo de 1892 en Breslau, en el estado alemán de Prusia. Como todos los hombres en Richthofen, Manfred es varón. Federico el Grande, el monarca prusiano, les concedió el título nobiliario en 1741. El padre de Manfred, Albert, es oficial del ejército y a partir de los 11 lo ingresa en una estricta escuela militar para estudiar. Su padre tiene grandes planes para sus hijos y quiere que se conviertan en soldados. Manfred es un gran amante de la caza, como tantos otros chicos que pertenecen a este ambiente aristocrático. Enseguida aprenderá que hay una diferencia entre ser tirador y ser cazador. Su hermano, Lothar, se convertirá en el tirador.
Richthofen es mucho más delicado. Le encanta acechar a la presa. Y si la presa es inteligente y astuta, mucho mejor. Richthofen también es un buen jinete. En 1914, al principio de la Primera Guerra Mundial, entra en la caballería como oficial. Pero en un campo de batalla dominado por las ametralladoras, la caballería es totalmente inútil y queda relegado a suplente. Ser oficial de caballería fue muy frustrante. Tenía una personalidad muy agresiva. En una carta dirigida al emperador le decía: no me alisté en el ejército para recoger queso y huevos. Quería estar en las batallas. Le trasladan al servicio de aviación, donde comienza su carrera como observador en un avión de reconocimiento. Estaba deprimido porque odiaba las tareas de reconocimiento. Quería ser piloto porque ellos hacían toda la parte interesante. Él se limitaba a mirar con prismáticos. Odiaba su trabajo y quería acción. En octubre de 1915, un encuentro casual cambiará el rumbo de su vida. Conoce al gran Oswald Belky en el vagón-restaurante de un tren. Richthofen miró a Belky de la misma manera que cualquier chico de hoy en día miraría a Michael Jordan. Es la estrella a la que todos los pilotos jóvenes como Richthofen imitan. Würden Sie uns etwas über Ihre Geschicktheit verraten, eine Lehre, der wir folgen könnten? Ich fliege nahe meiner Beute, ziele gut, und wenn ich ihn schieße, fällt er runter. Bitte, bitte. Dankeschön, Herr Kapitän. Un inspirado Richthofen empieza a recibir clases de vuelo. Muy pronto Belky lo reclutará. Además, es la clase de persona que para la mayoría de alemanes simboliza un ideal. Que un aristócrata prusiano se convierta en un líder militar. Auf Wiedersehen. En septiembre es llamado a filas en Bentincourt, Francia, al Jasta II. London Manfred von Richthofen zum Dienst bereit, mein Herr. Willkommen. En 3 semanas se cobra su primera víctima. Cuando decidía cuál era el enemigo, sus habilidades para calcular la distancia, maniobrar, evaluar la situación y averiguar los movimientos del oponente eran su mejor arma. Sabía cómo sacar provecho de todo aquello. ...28 de octubre de 1916... Solo hace 2 meses que recibe instrucción como piloto de combate y se produce una tragedia. Belky muere en un choque contra uno de sus propios aviones. Su carrera tiene un final sin precedentes. Ha abatido 40 aviones. El escuadrón y la nación entera lloran su muerte. Es una gran desgracia, tanto para el escuadrón como para Alemania, para la moral del pueblo alemán, para la comandancia, pero sobre todo lo es para Richthofen. En otoño de 1916 ya han pasado 2 años desde el inicio de la guerra y se encuentran en punto muerto. La escasez de víveres y de combustible diezma a la población alemana. Con la muerte de Belky, la patria pierde un héroe nacional y ahora todas las miradas del ejército alemán están puestas en Richthofen como sucesor. En enero de 1917, Richthofen está bien encaminado en esa dirección. Con 16 victorias recibe la medalla más importante en Alemania por su valor y por el liderazgo de su propio escuadrón, el Jasta 11. Probablemente es el personaje alemán más célebre de la Primera Guerra Mundial. Alguien que simplemente domina la atención del público en general. De repente todos los alemanes coleccionan unas tarjetas que serían como cromos con retratos de Richthofen. Tenía muchos fans. No se les puede llamar de otra manera. Se convierte en un héroe en todos los sentidos, incluso en el sentido actual del término. Pero el Jasta 11 pondrá a prueba su liderazgo. El escuadrón solo lleva 4 meses de instrucción y no ha podido abatir ni un solo avión enemigo.
Además les tocan los Halberstadt, que no están en la misma categoría que los Albatros. El 16 de enero de 1917, Richthofen llega a La Brayelle, en Francia, para comandar al grupo. Creo que le preocupa mucho menos su propia reputación que lo que tiene delante de sus ojos, que es una tropa de pilotos inútiles que no han llegado a nada. No han derribado ningún avión. El panorama es desalentador y eso supone un gran reto. Ahora empieza a sentir el compromiso que supone su posición. Y con la llegada de la primavera, la mejora del tiempo facilita el vuelo, así que debe apresurarse. La gente sabe que con la mejora del clima, la batalla por el control del espacio aéreo se encarnizará. Habrá enfrentamientos entre los dos bandos y la calidad de las fuerzas de combate decidirá el ganador. La presión de los altos mandos del ejército cae directamente sobre Richthofen, terminando con esa situación de punto muerto y recuperando el liderazgo en la guerra aérea. Ein Moment, ganz ernsthaft jetzt. Ja? 16 de enero de 1917. El as de la aviación alemana coge el mando del Jasta 11, un escuadrón de pilotos inexpertos que aún no han conseguido abatir ni un avión enemigo. Los lleva al exterior y los alecciona. Les dice, no vais a morir mientras yo esté al mando. Si seguís a este ritmo, moriréis todos, pero yo no me voy a conformar. La esperanza para estos pilotos llega en forma de aviones nuevos. Son la nueva generación de Albatros, los D-3. Con ellos, Richthofen conseguirá la primera victoria para el escuadrón y pintará el suyo de color rojo. Richthofen wants Quiere que el enemigo lo identifique en cuanto lo vea. Quiere que sepan que está ahí, sin duda. Es una manera de distinguirse. Soy Richthofen, estoy aquí. Piloto este avión rojo. Si quieres pelear, adelante. Su Albatros destaca por ser el único avión rojo en el frente. Los pilotos del Jasta 11 le imitan y pintan sus aviones de colores chillones, todos con algún detalle en rojo. El D-3 les inspira confianza. Y debería hacerlo, ya que en ese momento es superior a cualquier otro avión. El Albatros D-3 mide 7 metros de largo y casi 9 de envergadura, y tiene el fuselaje cubierto con contrachapado. Es una versión del biplano. Se llama sesquiplano, que quiere decir que tiene un ala y media. El ala superior es más ancha que la inferior y está sujeta con un solo larguero. La gran ventaja de tener un solo larguero respecto al biplano tradicional era que si el piloto miraba hacia abajo, tenía más visibilidad para ver lo que ocurría y poder controlar al enemigo antes de que él te viera a ti. Suponía una gran ventaja. El Albatros lleva un motor Mercedes de 160 caballos. Con él, el Albatros llega a los 165 km por hora. No es tan rápido como el Spata 7 francés, que alcanza los 190 km por hora, pero el Albatros tiene el doble de alcance que el Spat y doble potencia de disparo. Lleva dos ametralladoras Spandau de 7,92 milímetros frente a la ametralladora Vickers del Spat. Richthofen pensó que la idea de acechar y perseguir a la presa desde el mismo avión era perfecta. Estoy en el aeródromo All Rheinbeck en Nueva York, que posee la más amplia colección de aviones de la Primera Guerra Mundial. Nos acompaña Chad Willey, uno de los pilotos. Él será quien nos llevará hoy. ¿Qué tal, Chad? Hola, Hunter. Encantados de tenerte con nosotros. No, gracias a vosotros. Este avión es magnífico. ¿Qué tenemos aquí? Es un Albatros D5A, muy parecido al Albatros D3 de Richthofen. ¿Puedo inspeccionar la cabina? Claro. Perfecto. Pues es bastante sencillo, bastante simple aquí dentro. No tiene el tipo de palanca que esperaba.
No tiene muchos indicadores, pero eran complicados a su manera. Llevaban gatillos dobles para cada una de las ametralladoras. Podían dispararlas juntas o por separado por si tenían algún atasco. Y veremos las tácticas desarrolladas por Richthofen con las que se hizo tan conocido. Por supuesto. Usaré algunas de sus técnicas, como la velocidad y el descenso para acercarme a ti. Te mantendré en la mira unos 3 segundos y luego intentaré derribarte. Perfecto, estoy acostumbrado, así que vamos a ver cómo sale hoy. Tengo muchas ganas, empieza la batalla. Como la mayoría de las víctimas del Barón Rojo, soy un blanco indefenso en este enorme biplaza. En una pelea de perros en la Primera Guerra Mundial, la altitud es la ventaja más importante que un piloto tiene para el ataque. El avión que se encuentra más arriba puede escoger el momento del ataque y ganar velocidad en el descenso para dar en el blanco. Chad nos ha tenido en la mira durante más de 3 segundos en 2 ocasiones. Si fuera el Barón Rojo, yo ya me habría convertido en una copa de plata más para su colección. Sí. Genial. El Barón Rojo convirtió a ese escuadrón de inexpertos en una fuerza aérea de primera, enseñándoles sus técnicas con el Albatros D3. Mientras la reputación de Richthofen se extiende más allá de Alemania, los periódicos británicos lo bautizan como el sangriento Barón Rojo. La prensa británica alimenta la propaganda alemana dándole una imagen de personaje invencible, creando un aura a su alrededor, forjando una leyenda. Como piloto británico tenías que enfrentarte a eso. 24 de enero de 1917. Un avión de reconocimiento británico sobrevuela Francia fotografiando el territorio dominado por los alemanes. De pronto, como si saliera de la nada, aparece el Barón Rojo. Como pilotos de reconocimiento británicos, en un avión de 2 plazas, la mayoría de ellos estaban desentrenados. Para resumir, podemos decir que era carne de cañón. Richthofen desciende en su dirección y dispara en dirección al motor y al depósito del combustible. Es su victoria número 18. Mientras observa cómo se quema el avión enemigo, se da cuenta de que está en problemas. Su avión estaba destrozado. El ala del Albatros se estaba resquebrajando. El sangriento Barón Rojo está a punto de ser derribado por un fallo en su propia máquina. Imaginad la desgracia de que no estuviera a punto de morir a manos del piloto británico, sino a manos de su propio avión. ...24 de enero de 1917... Manfred von Richthofen acaba de abatir un avión de reconocimiento británico cuando su propio avión le pone en una situación crítica. El ala inferior está a punto de agrietarse. Su primera reacción, como la de la mayoría de pilotos que vivían una situación similar, fue asustarse. Tenía un avión que parecía ser de los mejores del mundo, pero que tenía un fallo. Richthofen consigue realizar un aterrizaje de emergencia, pero está claro que el nuevo D3 tiene un defecto en la estructura. Unos días antes, 2 pilotos de otro escuadrón habían muerto a causa del mismo fallo. En ese momento, tanto Richthofen como su Albatros tienen un efecto intimidatorio enorme en sus enemigos, pero si alguien filtra la información del defecto del ala, su fama y la de su máquina pueden quedar resentidas. La comandancia tiene que encontrar la base del problema y solucionarlo de inmediato. Parece que el culpable del fallo es el larguero que sostiene el ala inferior. El lugar en el que está situado queda demasiado lejos del borde de ataque y debilita el ala en las maniobras más complicadas. El ala inferior con un único larguero del Albatros es un problema en las maniobras en las que se ejerce mucha presión sobre ella y plantea una gran desventaja en el combate aéreo. Mientras reparan el Albatros, Richthofen vuela con avión de repuesto menos potente. De todas maneras, consigue llegar a las 20 victorias en las siguientes semanas. Manfred von Richthofen llegó a la categoría de héroe con 20 victorias, y eso solo representaba un cuarto de lo que conseguiría en total. Casi todas las casas alemanas tenían su retrato en la pared. En marzo de 1917, el hermano de Manfred, Lothar, se une al escuadrón. Glückwunsch und willkommen bei Jaster 11. Ja, ist ganz gut, dass du auch dabei bist.
El comando se da cuenta del valor propagandístico de tener a los dos Richthofen volando juntos. Manfred von Richthofen afirma: yo soy un cazador nato. Mi hermano Lothar es un sanguinario. Se refería al hecho de que su hermano cargaba directamente sin dar respiro, tirando contra cualquier objetivo. Una semana después, mientras Gran Bretaña preparaba su ataque, el D-3 vuelve a entrar en acción. Le han añadido un refuerzo al ala inferior para que sea más resistente. Pero los pilotos tendrán que controlar la velocidad de descenso o las alas pueden volver a fallar. Saber que tienes que controlar la velocidad o las alas de tu avión que pueden volver a fallar, no. Eso desanima a cualquier piloto. 9 de abril de 1917. Gran Bretaña inicia la esperada ofensiva de Arras con un bombardeo masivo con el que recuperan más de 6 kilómetros del territorio ocupado por los alemanes. Los británicos tienen la sensación de que si hacen suficiente presión pueden ganarles unas cuantas posiciones a los alemanes. Para Alemania, abril es un mes decisivo. Deben controlar el espacio aéreo en abril, porque los servicios de inteligencia estiman que los aliados introducirán nuevos aviones en el plazo de un mes. Durante ese mes no habrá tranquilidad en el frente occidental, ni más allá del frente occidental. Para contrarrestar la ofensiva británica, el Jasta 11 envía patrullas constantes desde su base francesa en La Brayelle. Richthofen manda hasta 4 patrullas aéreas diarias que cubren un área de 64 kilómetros cuadrados. El 13 de abril supera el récord de Oswald Belky al conseguir su victoria número 41. Seguro que Richthofen sentía que, de algún modo, había honrado la memoria de Belky. Como el alumno había aprendido del maestro, ahora debía superarlo. Gran Bretaña sufría grandes pérdidas y los británicos bautizaron este mes como el Abril Sangriento. Hasta el día 22, solo el Jasta 11 había conseguido abatir 100 aviones, pero en un negocio en el que el más mínimo error puede costar la vida, cada éxito hace que el Barón Rojo tenga más posibilidades de perder su buena racha. 29 de abril de 1917, el día amanece despejado, un cielo ideal para volar. Richthofen vuela en una patrulla matutina con su hermano Lothar. Se lo pasan bien porque saben que, primero, son superiores a su enemigo. Segundo, Richthofen sale con el escuadrón al que él ha instruido, formado por hombres en los que confía plenamente. Y tercero, y muy importante, porque vuela con su hermano. Son la pareja perfecta para salir a cazar. Pero la presa será mucho más peligrosa. Richthofen se topará con aviones de nueva generación diseñados para superar al Albatros. Su reputación tendrá que superar una dura prueba. El 29 de abril de 1917, Manfred von Richthofen y su hermano Lothar patrullan el espacio aéreo del territorio francés ocupado por los alemanes. Poco después ven 3 aviones de combate franceses Spad-7 pilotados por británicos. Aunque el Spad-7 es un avión muy resistente, Richthofen dispara directamente a las alas, logrando arrancarlas, lo que nos da una idea de su puntería. Y según su descripción, el fuselaje cae en picado, envuelto en llamas. El hombre es el Barón Rojo. La máquina es el Albatros D-3, un arma voladora equipada con una dosis letal de munición. El momento es el Abril Sangriento, cuando la batalla para conseguir el dominio del espacio aéreo llega a su momento más sanguinario.
Contra todo pronóstico, Manfred von Richthofen llega a las 49 victorias. Según las estadísticas, tendría que haber muerto hace tiempo. El comando quiere que deje de volar, ya que prefieren la propaganda de un héroe vivo que de uno muerto. En unos días tendrá que marcharse de permiso, sin saber si podrá regresar. Pero antes de retirarse quiere dejar el listón en 50 victorias. Mientras Manfred y su hermano vuelven al aeródromo, su padre, Albert von Richthofen, llega de visita. Los dos regresaron. Bajaron de los aviones y el hermano dijo: «Padre, acabo de derribar un avión británico». Y Richthofen baja del suyo, se acerca al padre y le dice: «Yo también». Durante la comida, un avión de reconocimiento alemán es abatido mientras sobrevuela el aeródromo. El ambiente jovial se convierte en consternación cuando los médicos se llevan al cadáver. En ese momento, Manfred se da cuenta de que su padre está preocupado, pensando que cualquiera de ellos puede morir en esta guerra, incluso sus hijos. Esa misma tarde, Richthofen sale con el avión y encuentra un avión británico de reconocimiento que no va acompañado de avión escolta. Es un blanco fácil. No es una batalla justa e igualada, pero ese no es el objetivo de la Primera Guerra Mundial. No hablamos de caballerosidad o de justicia. El objetivo es encontrar a tu enemigo en una posición de desventaja y coserlo a tiros para matarlo. Después de haber usado unos 300 cartuchos, la ametralladora de Manfred alcanza el ansiado triunfo número 50. Unas horas más tarde, otro avión británico será abatido por las ametralladoras de los Richthofen. Los hermanos han conseguido 5 victorias más en un solo día. Pero todos los aviones abatidos eran inferiores al Albatros. Justo en este momento, en abril de 1917, el desarrollo del Albatros está en pleno apogeo. Su poder como avión de combate ha tocado techo, pero esta situación puede cambiar antes de lo que esperan. Entonces, Richthofen observa una flota de triplanos Sopwith británicos que vuelan por encima de ellos. Los pilotos alemanes habían sido advertidos de que se había diseñado un avión nuevo que superaría con creces las características del Albatros. Los triplanos Sopwith son aviones majestuosos, facilitan las maniobras y llevan armas potentes. Son enemigos imponentes para el Albatros D3. Por primera vez el Albatros de Richthofen, sobre todo con sus frágiles alas, está en clara desventaja en la batalla. Enseguida se dará cuenta de que el Sopwith facilita mucho más las maniobras, es más rápido, es mucho más fácil de controlar, pero acepta el reto. Los triplanos se encuentran por encima de ellos en una posición ideal para el ataque. Cuando los triplanos descienden, los Albatros saben que se acercan y girarán para encontrárselos. Richthofen y sus compañeros están preparados para tratar con los británicos. El Barón Rojo inicia el ataque abriendo fuego. El triplano lo esquiva descendiendo rápidamente a un nivel más bajo que el Albatros. Ha sido un gran error porque acaba cediéndole a Richthofen cierta ventaja. Con un triplano hay que mantener la altitud. Nunca hay que entrar en combate o descender por debajo del enemigo que pilota el Albatros, porque una vez te encuentras por debajo del Albatros, solo tiene que buscar la parte trasera y te acribillará. Al darse cuenta del grave error, el piloto intenta llegar a las líneas aliadas, pero el Albatros no puede dejarlo atrás, así que Richthofen probará otra táctica. Vuelve a disparar, aunque está a demasiada distancia y no tiene posibilidades de alcanzar el triplano. El piloto del Sopwith intenta escapar, pero la maniobra le hace perder tiempo y resulta ser una gran equivocación. Richthofen mantiene el avión en línea recta, consiguiendo ganar velocidad. Llega a unos 45 metros del avión. Lo suficientemente cerca como para oír el ruido del depósito del combustible en el momento en que sus balas lo destrozan. Es su victoria número 52 y con esta la cuarta del día, con la que logra su mejor cifra en una sola jornada. Aun con todas esas desventajas, Richthofen sale victorioso. Consigue derribar el avión británico y además, y no creo que sea una sorpresa para él, constata que lo más importante no es la máquina, sino el hombre que la pilota.
En abril de 1917 los británicos llegan a su peor momento en la guerra aérea. En 4 semanas pierden 1/3 de sus hombres, más de 900 y 150 aviones. El Yasta 11 suma 89 de esas victorias, más de la mitad de las pérdidas del bando británico. Los altos mandos del Royal Flying Corps estaban muy preocupados por esas pérdidas y sabían que su flota de aviones era inferior. Por eso hacían todo lo posible por introducir aviones nuevos y mejores para dárselos a sus pilotos y por ponerse en primera posición. Los alemanes también sufren pérdidas, 159 hombres y 77 aviones. Aunque en general el abril sangriento resultó el triunfo de Alemania, también será la última vez que dominen el cielo en la Primera Guerra Mundial. Este mes significará el principio del fin para el Albatros. Mientras la producción británica llega a su periodo álgido, los aliados consiguen construir más aviones que lo igualan y lo superan. Es entonces cuando los alemanes se dan cuenta de su posición desaventajada con respecto a la clara ventaja que habían tenido durante la primera mitad de la Primera Guerra Mundial. Para Manfred von Richthofen, el abril sangriento supone la cima de su carrera. Solo en ese mes derriba 21 aviones. Pero 2 meses más tarde su suerte cambiará mientras ataca a un avión de reconocimiento que tenía que ser un blanco fácil. El observador empieza a dispararle a lo loco sin tener en cuenta que está a demasiada distancia, mientras Richthofen se ríe pensando, sí, he vivido esta situación 1000 veces. Entonces, una de las balas le llega a la cabeza. Fue mala suerte. Nunca se recuperará por completo de la herida, pero sigue volando y acumulando triunfos. En septiembre de 1917, su viejo Albatros será reemplazado por un triplano Fokker DR-1. Este caza pequeño y manejable es un buen oponente a los modernos aviones de los aliados. El Albatros era su avión principal, su corcel, hasta que llegó a las 60 victorias. En ese momento empieza a volar con el Fokker DR-1, el avión por el que se hizo más conocido, pero en el que pasó menos tiempo. 21 de abril de 1918, Richthofen sale a patrullar con su triplano Fokker y olvida las tácticas que le han ayudado a mantenerse vivo y a acumular victorias durante tanto tiempo. Persigue a un piloto inexperto, acercándose a las líneas enemigas y situándose peligrosamente al alcance de la artillería de tierra. En ese momento se encuentra exhausto. Su herida aún no está cerrada. Sigue siendo un excelente piloto de combate, pero ya no es el mismo hombre. El mejor de los aviadores es abatido y muere a causa de una bala que le atraviesa el pecho. Después de derribarlo se produce una disputa para aclarar si el autor del disparo había sido el capitán Roy Brown desde un Spotwood Camel o los tiradores australianos que lo habían abatido desde tierra. De todas formas, no había mucha diferencia. Estaba muerto. Faltaban 2 semanas para el 26 cumpleaños de Richthofen. Los aliados le preparan un entierro con todos los honores militares. Su carrera, con 80 victorias a sus espaldas, no fue igualada por ningún otro aviador en la Primera Guerra Mundial. Su hermano Lothar sobrevive a la guerra, pero muere en un accidente aéreo en 1922 con 27 años. Merece ser recordado como un héroe militar extraordinario, no solo como un héroe militar alemán. Es un héroe militar para todo aquel que sabe cuán difícil es ser piloto de combate, para quien conoce el funcionamiento de esos primeros aviones y el reto que significaba enfrentarse a un enemigo en unas condiciones físicas deplorables. La verdad es que Richthofen lo hizo mejor que nadie.
Manfred von Richthofen y el Albatros aparecen como una combinación de dos elementos poco comunes, un gran talento y la tecnología más refinada. Durante el sanguinario mes de abril de 1917, el hombre y la máquina unen sus fuerzas para darle a Alemania cierta esperanza de conseguir la victoria. También supone otro ejemplo más de la resistencia del factor M3, una fortaleza que seguiremos explorando en El hombre, el momento y la máquina.